bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos abra entendimiento en esta ocasión para entender su palabra, y nos abra su palabra para poderla comprender y conocer lo que Dios ha prometido para este tiempo final, y así poder comprender el gran misterio divino que se está realizando en este día postrero, y podamos escuchar el llamado de Jesucristo en este día postrero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Nuestro tema para esta ocasión es el misterio del llamado de Jesucristo después de la última frontera. Para entrar en nuestro tema, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, donde nos dice de la siguiente manera: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí tenemos el llamado del Señor Jesucristo del día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para comprender este llamado del Señor Jesucristo para este día postrero, necesitamos entender que Dios habló en el pasado por medio de los profetas que Él envió en diferentes ocasiones. Por ejemplo, tenemos el pasaje de Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante, donde San Pablo nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ven ustedes, San Pablo nos dice por medio de quién habló Dios en el pasado, por medio de los profetas, y luego habló en los postreros días por medio del Señor Jesucristo. ¿Y cómo puede ser que habló en los postreros días por medio del Señor Jesucristo y ya han transcurrido 2000 años de Cristo hacia acá? Porque los postreros días comenzaron cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad. Porque un día delante del Señor es como 1000 años para los seres humanos. Y estos días postreros de los cuales nos habla Dios por medio de San Pablo y también por medio de San Pedro y por medio del profeta Joel, estos postreros días son para los seres humanos 3 milenios, que son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y ahora, al entender esto, podemos ver que no hay ninguna contradicción en que Dios haya hablado en los postreros días por medio de Jesucristo y ya han transcurrido 2000 años de Cristo hacia acá. Ahora hemos visto el misterio de lo que son los días postreros. Así como los días postreros de la semana son jueves, viernes y sábado, los días postreros delante de Dios son, para los seres humanos, quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Porque un día delante del Señor es como 1000 años para los seres humanos. Ahora, de los días postreros, ¿cuál es el día postrero? Es el séptimo milenio para los seres humanos. Y ese es el día postrero delante de Dios. De ese día postrero delante de Dios fue del cual habló Jesucristo en San Juan capítulo 6, versos 39 al 40, donde dice: y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Para qué día? Cristo ha prometido la resurrección. ¿Para qué día delante de Dios? Para el día postrero.
Y ese día postrero para los seres humanos es el séptimo milenio. Ese es el día del Señor prometido en la Escritura. Luego, en el verso 40 de este mismo capítulo 6 sigue diciendo: y esta es de la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora vean cómo ya en estos dos pasajes nos habla del día postrero y nos habla de la resurrección para ser realizada en el día postrero. La resurrección de los que han creído en Cristo y han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, ahí han lavado sus pecados y han sido limpios de todo pecado y han sido hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Como dice Apocalipsis capítulo 1, verso 4 al 8, y capítulo 5, verso 8 al verso 9 o verso 10. Dice que nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y ahora vean cuál es el futuro de los redimidos por Jesucristo. Su futuro es ser reyes y sacerdotes en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. En la actualidad somos reyes y sacerdotes en el campo espiritual, pero en el glorioso reino milenial lo seremos también. Literalmente seremos reyes sobre este planeta Tierra y reinaremos con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Ahora vean cómo este misterio del día postrero es tan sencillo que hasta los niños lo pueden entender y hasta los adultos y los jóvenes lo pueden entender también. Y ahora vean el porqué. San Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 14 en adelante, el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo y algunas personas pensaron que estas 120 personas estaban llenas de mosto, o sea, embriagados, Pedro, puesto en pie, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahora, aquí tenemos la promesa de la venida del Espíritu Santo sobre toda carne que creería en Cristo como su Salvador y lavaría sus pecados en la sangre del Cordero. La promesa para estas personas es que serán llenas del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios. Y el día de Pentecostés fueron llenas del Espíritu de Dios 120 personas, con los cuales comenzó la iglesia del Señor Jesucristo. Los apóstoles y todos los demás que seguían a Cristo todavía no habían nacido de nuevo, pero eran creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Y Cristo había establecido que para entrar en el reino de Dios era necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, para poder ver el reino de Dios y para poder entrar al reino de Dios. Para poder entrar al cuerpo místico de Cristo se requiere creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Jesucristo y recibir el Espíritu de Jesucristo. Ahora vean cómo esto comenzó allí el día de Pentecostés. 120 personas siendo llenas del Espíritu Santo, los cuales eran creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo y habían lavado sus pecados en la sangre
del Cordero, en la sangre de Jesucristo. Y ahora vean que esta promesa era para los días postreros. Y por cuanto los días postreros habían comenzado ya cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, aquella promesa de la venida del Espíritu Santo comenzó a ser cumplida el día de Pentecostés y continuó siendo cumplida del día de Pentecostés hacia acá, sobre todos los creyentes en Jesucristo que han lavado sus pecados en la sangre del Cordero. Y vean cómo para los días postreros es la promesa de ser llenos del Espíritu Santo. Y los días postreros son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Son estos los 3 milenios postreros en donde toda persona que cree en Jesucristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre del Cordero tiene la promesa de ser lleno del Espíritu Santo, de ser lleno del Espíritu de Dios y así efectuarse en la persona el nuevo nacimiento del cual le habló Cristo a Nicodemo, diciéndole: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo pensó que era nacer de nuevo en lo literal, como había nacido por medio de su madre, y pensó: ¿cómo puede hacerse esto? Y se lo comentó a Cristo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo es posible esto del nuevo nacimiento? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer? ¿Y qué si la madre de Nicodemo había muerto? Porque ya Nicodemo estaba avanzado en edad, estaba viejo, pues está hablando del mismo, que era el que estaba interesado en el nuevo nacimiento. Y le pregunta a Cristo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Cristo le dice que se requiere nacer del agua y del Espíritu. De cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora vean ustedes el nuevo nacimiento. Cristo lo hizo posible muriendo en la cruz del Calvario y llevando nuestros pecados para que todos aquellos que creyeran en Él como su Salvador lavaron sus pecados en la sangre del Cordero, en la sangre de Jesucristo, y pudiera venir el Espíritu Santo a esas personas y efectuarse el nuevo nacimiento. Y así sucedió con aquellos creyentes que estaban el día de Pentecostés en el aposento alto, 120 personas, los cuales recibieron el Espíritu Santo y se efectuó en ellos el nuevo nacimiento. Y así comenzó la iglesia del Señor Jesucristo con 120 personas naciendo de nuevo. Y de ahí en adelante, millones de seres humanos que han creído en Jesucristo y han lavado sus pecados en la sangre del Cordero, han recibido el Espíritu de Cristo y han nacido en la iglesia del Señor Jesucristo. Así han nacido en el reino de Dios. Y son millones de seres humanos los que han recibido este nuevo nacimiento, y al recibir este nuevo nacimiento han recibido un espíritu teofánico de la sexta dimensión. Por lo tanto, ya han entrado a vida eterna cuando han nacido de nuevo. Y ahora les falta el cuerpo físico, el cuerpo glorificado y eterno, para vivir por toda la eternidad en un cuerpo físico glorificado y eterno, y reinar con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Ahora, los que han partido, pero que ya han nacido de nuevo en la edad que les ha tocado vivir, ellos se encuentran en el paraíso, que es la sexta dimensión, en el cuerpo teofánico, que es un cuerpo como el nuestro, pero de otra dimensión. Y ellos están esperando allí el momento de la resurrección que Cristo ha prometido para ser efectuada en el día postrero, en donde obtendrán ellos un cuerpo eterno, resucitarán en un cuerpo eterno, y nosotros los que vivimos los veremos a ellos en ese cuerpo eterno y nosotros seremos transformados. Esto es una promesa para el día postrero, o sea, para el séptimo milenio. Y si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, encontraremos que ya estamos en el séptimo milenio. Y en algún año del séptimo milenio, la resurrección de los muertos en Cristo se llevará a cabo, y la transformación de nosotros los que vivimos también se llevará a cabo. Ahora, para ese tiempo del día postrero del séptimo milenio, es que tenemos la promesa de la gran voz de trompeta o trompeta final. San Pablo le llama la trompeta final en su carta
a los Corintios, primera de Corintios capítulo 15 y versos 50 o 49 en adelante, donde nos habla acerca de la resurrección y nos habla también acerca de la transformación de los que estamos vivos. Miren lo que nos dice el apóstol San Pablo aquí. Dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea, traeremos la imagen de Jesucristo, que es el segundo Adán, el celestial. Porque así como hemos nacido nosotros por medio de papá y mamá aquí en la tierra, hemos nacido como parte del primer Adán, pero hemos nacido en una raza caída, en una raza caída, la cual tiene la sentencia de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y por eso, al nacer en esta raza caída, por medio de papá y mamá, hemos venido a esta tierra, hemos obtenido un cuerpo mortal, corruptible y temporal, y hemos obtenido un cuerpo teofánico o un cuerpo espiritual del mundo, o sea, no de la dimensión de Dios, y por consiguiente hemos obtenido una vida temporal aquí en la tierra. Y por eso es que hemos nacido, crecemos, llegamos a ser niños, luego llegamos a ser jóvenes, luego llegamos a ser adultos, luego llegamos a la edad de ancianos y luego llegamos al cementerio. Ahí llega, ese es el último lugar del cuerpo que hemos obtenido por medio de papá y mamá, porque es un cuerpo obtenido por medio de la raza que fue creada ya en el huerto del Edén. O sea, por medio del primer Adán, hemos venido para morir. Hemos nacido para vivir un tiempo y morir. Pero ahora Jesucristo es el segundo Adán. Y por medio de Jesucristo obtenemos el nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para vivir eternamente. Y por eso es que por medio del nuevo nacimiento obtenemos el cuerpo teofánico, el espíritu teofánico de la sexta dimensión, y en la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, recibiremos el cuerpo eterno. ¿Ven que es para vida eterna el nuevo nacimiento? ¿Ven que es para vida eterna venir por medio de Jesucristo, nacer por medio de Jesucristo, nacer por medio del segundo Adán? Eso es para vida eterna. Ahora, algunas personas no se han dado cuenta de este misterio del reino de Dios, y algunos piensan que creer en Jesucristo es meterse a una religión, o dicen: me voy a meter a la religión porque quiero dejar esto y lo otro. No, es recibir a Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre del Cordero para obtener el nuevo nacimiento, para recibir el Espíritu de Cristo y así nacer en el reino de Dios, nacer en la iglesia del Señor Jesucristo y así obtener el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, ese Espíritu teofánico de la sexta dimensión, y luego en el día postrero, cuando los muertos en Cristo resuciten y reciban así el cuerpo eterno que Cristo les ha prometido, nosotros los que vivimos recibiremos el cuerpo eterno, seremos transformados y seremos cambiados en nuestros átomos y obtendremos un cuerpo eterno. Y ahora, vean ustedes que el recibir a Cristo y lavar nuestros pecados en la sangre del Cordero significa más de lo que los seres humanos se imaginan. Esto significa que la persona ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo para recibir el Espíritu de vida, el Espíritu de Cristo, y así en el día postrero recibir el cuerpo eterno que Él nos ha prometido. O sea que es para vida eterna el recibir a Cristo como nuestro Salvador. Es una nueva raza, una nueva creación que Jesucristo está realizando con y para vida eterna.
Y esas personas que obtienen el nuevo nacimiento, luego de creer en Cristo como su Salvador y lavar sus pecados en la sangre del Cordero, ¿saben ustedes una cosa? Tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios destinó, predestinó, Él ordenó el sacrificio de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Vean cómo esto lo explica el apóstol San Pedro en su primera carta, en el capítulo 1 de Primera de Pedro, versos 18 en adelante, donde nos dice la forma en que hemos sido rescatados. Dice que hemos sido rescatados con la sangre de Jesucristo como de un cordero. Vean, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea que no hemos sido rescatados con oro o con plata o con alguna cosa material, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Los corderos y machos cabríos que el pueblo hebreo sacrificaba por el pecado en el Antiguo Testamento eran un tipo y figura de Jesucristo, el Cordero de Dios, muriendo en la cruz del Calvario para lavarnos de todo pecado con su sangre preciosa. Por eso eran efectivos aquellos sacrificios para el pueblo hebreo, pero solamente la sangre de esos animalitos cubría el pecado, no lo quitaba, sino que lo cubría en lo que llegaba el Cordero de Dios Jesucristo, el cual quitaría el pecado del mundo. Y Juan el Bautista, cuando presentó a Cristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No iba a cubrir el pecado de las personas, sino a quitarlo completamente. Y ya el pueblo hebreo, cuando Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, ya el pueblo hebreo no necesitaba más corderitos y machos cabríos siendo sacrificados. Y por eso, luego en el año 70, por ese tiempo vino la destrucción de Jerusalén y fue destruido el templo, y ya el pueblo hebreo no tenía un lugar donde llevar a cabo los sacrificios por el pecado, no tenía un templo, no tenía el lugar santísimo donde llevar la sangre del macho cabrío, la sangre de la expiación. ¿Y qué sucedió con el pueblo hebreo? Lo único que tenía como sacrificio para el pueblo hebreo y para todos los gentiles era el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Y se hace efectivo el beneficio de ese sacrificio para toda persona cuando acepta a Cristo como su Salvador y lava así sus pecados en la sangre del Cordero, y luego recibe el Espíritu de Jesucristo y entra al cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y por cuanto el pueblo hebreo rechazó a Cristo, y aún luego que resucitó y fue predicado el Evangelio de Cristo, el pueblo hebreo como nación no ha querido recibir a Cristo como su Salvador. Por lo tanto, ha estado bajo el juicio divino, porque sus pecados no han sido cubiertos por los sacrificios que efectuaban, porque ya no tiene templo desde el año 70 en adelante. Y desde el sacrificio de Cristo ya Dios no mira sacrificios de animalitos, sino un solo sacrificio, el sacrificio del Cordero de Dios. Y esa es la única sangre que quita el pecado del ser humano. Por lo tanto, Dios no acepta otro sacrificio por el pecado. Y como el pueblo hebreo no ha aceptado ese sacrificio, entonces sus pecados han estado siendo vistos por Dios. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. El juicio divino entonces viene sobre las personas que no tienen a Cristo como su Salvador. Y el pueblo hebreo, como nación, ha estado bajo el juicio divino de Cristo hacia acá, porque rechazó el sacrificio de Jesucristo por el pecado. Y para ser reconciliado con Dios, el pueblo hebreo no tiene sino un solo sacrificio, el sacrificio de Jesucristo. Él es el que nos reconcilia
con Dios a nosotros como individuos y al pueblo hebreo como nación. Ahora, continuamos leyendo aquí lo que nos dice el apóstol San Pablo. Sigue diciendo: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo estaba destinado o predestinado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y de mí también. Ahora vean ustedes cómo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y su venida para llevar a cabo ese sacrificio estaba destinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Estaba destinado por Dios desde antes de la creación del planeta Tierra y de todo el sistema solar y de todo el sistema de los cielos. Estaba destinado desde antes de la creación del universo y desde antes de la creación de los arcángeles y de los ángeles y de los querubines y serafines. Todo eso estaba destinado en la mente de Dios para ser efectuado, porque Dios no hace nada sin primero pensarlo. Y ahí estaba en la mente de Dios todo eso programado. Y cuando Dios destinó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, también estaban en la mente de Dios las personas que recibirían a Cristo como su Salvador, las personas que recibirían esta redención y que lavarían sus pecados en la sangre del Señor Jesucristo y luego recibirían el Espíritu de Jesucristo. Así es que la iglesia del Señor Jesucristo estaba destinada o predestinada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Así como cuando Dios creó a Adán y luego de crearle su cuerpo teofánico en la sexta dimensión lo trajo a esta tierra y le creó un cuerpo del polvo de la tierra. Cuando Dios hizo eso, allí estaba Eva, pero nadie la veía. ¿Dónde estaba? Estaba en Adán. Y cuando Dios colocó sueño sobre Adán y tomó de su costado una costilla y formó un cuerpo femenino, vean ustedes de dónde salió Eva. Salió de Adán. Y ahora, ¿de dónde sale la iglesia del Señor Jesucristo? De Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, vean ustedes, allí estaba Dios haciendo lo mismo que había hecho con Adán para traer a existencia a Eva. Y ahora para traer a existencia a la iglesia del Señor Jesucristo, vean ustedes cómo muere Cristo en la cruz del Calvario y de su costado sale agua y sangre. Y vean ustedes cómo por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario viene a existencia la iglesia del Señor Jesucristo con aquellas personas que creen en Cristo como su Salvador y reciben el Espíritu de Cristo. Vean ustedes cómo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario trae esa bendición para seres humanos que estarían viviendo en este planeta Tierra, y ellos, vean ustedes, tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Ahora vean cómo Pedro el apóstol nos dijo que esto ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, o sea, en los postreros días. Porque esto fue manifestado, materializado, cumplido en los postreros días allá, en el primero de los días postreros, o sea, en el primer milenio de los 3 milenios postreros. Ahora hemos visto todo ese programa divino que ha estado llevando a cabo Dios y cómo la iglesia del Señor Jesucristo estaba predestinada para venir a existencia. Y ahora, el que estuvo hablando en el Antiguo Testamento en medio del pueblo hebreo por medio de sus profetas, estuvo manifestado en toda su plenitud en la persona de Jesús, en medio del pueblo hebreo también, en
el primero de los días postreros, y luego ese que estuvo manifestado en carne humana, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el ángel del pacto o ángel de Jehová. Encontramos que luego ha estado en medio de su iglesia, de edad en edad, hablándole a su iglesia por medio de cada uno de sus ángeles y mensajeros de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. En la primera etapa o edad de la iglesia gentil, representada en la iglesia de Éfeso, allá en Asia Menor, encontramos que Dios envió a San Pablo, y por medio de San Pablo estuvo el ángel de Jehová, el ángel del pacto, Jesucristo, en el Espíritu Santo, hablándole a su iglesia y llamando y juntando a sus escogidos de la primera edad de la iglesia gentil, y produciendo en esas personas el nuevo nacimiento. Ahora vean cómo Jesucristo en el Espíritu Santo ha estado en medio de su iglesia, hablándole a su pueblo. Por eso es que en el capítulo 2 y capítulo 3 del libro del Apocalipsis dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo ha estado hablando el Espíritu Santo, que habló en el Antiguo Testamento por medio de los profetas y luego habló por medio de Jesucristo? Ha estado hablando por medio de sus ángeles y mensajeros de edad en edad. Y luego que han terminado estas 7 etapas o edades de la iglesia gentil, las cuales se han cumplido en diferentes territorios: la primera en Asia Menor, la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta en Europa, en diferentes territorios, en los cuales Dios envió 5 ángeles mensajeros y por medio de los cuales estuvo hablando. Ahora encontramos que de Europa pasó a Norteamérica, en donde estuvo hablando por medio de su 7º ángel mensajero, el reverendo William Marion Branham, precursor de la segunda venida de Cristo, el cual vino con el espíritu y virtud de Elías. Y luego, ¿qué más tenemos para la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final? Luego que se ha ido el 7º ángel mensajero, el reverendo William Marion Branham, luego, ¿dónde y por medio de quién Jesucristo en el Espíritu Santo estará en medio de su iglesia, manifestándose y hablándole a su iglesia las cosas que deben suceder pronto, las cuales Él ha prometido en Apocalipsis capítulo 4 y verso 1, cuando nos dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas? ¿Dónde hay que subir para poder escuchar la voz de Cristo como una gran voz de trompeta, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto? ¿Dónde es que tenemos que subir? Porque queremos todos subir. ¿Dónde está Cristo hablándonos con esa gran voz de trompeta? Recuerden que esa gran voz de trompeta o trompeta, que es la voz de Cristo hablando y prometiendo dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, aparece también en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11, donde dice Juan el apóstol: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿En qué día estaba Juan? ¿A qué día fue transportado? Fue transportado al día del Señor, y fue transportado en espíritu. ¿Quién lo transportó? Lo transportó el ángel del Señor Jesucristo, lo llevó al día del Señor, o sea, al 7º milenio. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Es en el día del Señor, en el 7º milenio, en que se escucha la voz de Cristo como una gran voz de trompeta. Una gran voz de trompeta. Es la trompeta del Evangelio del Reino, proclamando el mensaje del Evangelio del Reino para la dispensación del reino en el día postrero. Y ahora veamos aquí, ¿qué nos dice? Dice que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Quién es el alfa y omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo en el día postrero. Es la voz de Jesucristo en el día del Señor. Es la voz de Jesucristo en el 7º milenio. Así como estuvo en el 5º y 6º milenio hablando por medio de los 7 ángeles y mensajeros, ahora en el 7º milenio estará hablando con un mensaje dispensacional, con el mensaje del Evangelio del Reino. Le estará hablando a su iglesia y le estará dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Ahora, ¿dónde estará
Jesucristo en el Espíritu Santo hablándole a su iglesia con esta gran voz de trompeta. Estuvo primero en la primera edad, hablando por medio de San Pablo. Estuvo en la segunda hablando por medio de Ireneo. Estuvo en la tercera hablando por medio de Martín. Estuvo en la cuarta hablando por medio de Colombo. Estuvo en la quinta hablando por medio de Lutero allá en Alemania. Estuvo en la sexta hablando por Wesley allá en Inglaterra. Y estuvo en la séptima hablando por el reverendo William Marion Branham en Norteamérica. Y ahora, ¿dónde tiene que estar Jesucristo en el Espíritu Santo hablándole a su iglesia en el día postrero con esa gran voz de trompeta? Acá arriba, en la edad de la piedra angular. Por eso dice, sube acá. No dice, baja acá. Porque si dijera, baja acá, teníamos que bajar a la primera edad. Pero esa primera edad ya pasó. Y San Pablo ya no está. Por lo tanto, él dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas que ya han sucedido en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Hay cosas que tienen que suceder en el día postrero, en el séptimo milenio. Y para conocer esas cosas, la invitación de Cristo es, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Ahora, ¿por medio de quién estará Jesucristo en el Espíritu Santo hablándonos todas estas cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido en las 7 edades de la iglesia gentil? Que lo diga el mismo Jesucristo, que Él diga a quién Él enviará para darnos testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, en el séptimo milenio y en la edad de la piedra angular. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16, el mismo Jesucristo dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién es el enviado de Jesucristo para dar testimonio de estas cosas en las iglesias? Es el ángel del Señor Jesucristo. Ese ángel del Señor Jesucristo es un profeta. Por eso viene dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis capítulo 22 y verso 6 dice, y el Señor, y dice, y Él me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Para qué ha enviado su ángel mensajero el Señor Jesucristo? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Estas mismas cosas que Cristo dijo que nos daría a conocer al subir donde Él estaba. Y ahora por medio de su ángel mensajero de la edad de la piedra angular y dispensación del reino, es que Cristo nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, porque así como estuvo en San Pablo y en cada uno de los 7 ángeles mensajeros, estará en su ángel mensajero Jesucristo en Espíritu Santo dándonos a conocer todas estas cosas. Es por medio de su ángel mensajero que Jesucristo estaría en la edad de la piedra angular hablándole a su iglesia y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder en el día del Señor, en el día postrero, en el séptimo milenio y en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino. Este es el misterio del llamado de Jesucristo después de la última frontera, después de el último entrelace. Este es el mensaje y la forma en que Jesucristo estaría hablándonos y estaría llamando a sus escogidos para subir a la edad de la piedra angular y a la dispensación del reino, donde Él estaría dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto por medio del mensaje del Evangelio del Reino, que es el mensaje que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Él nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, en el día del Señor, en el séptimo milenio. Y así es como Cristo en ese día postrero estaría hablándole a su iglesia, y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias en este día postrero, en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino. Así como el Espíritu estuvo hablando en cada una de las edades de la iglesia gentil por medio del ángel mensajero de cada edad. Y el que tenía oídos para oír, escuchaba el mensaje de Jesucristo por medio del mensajero de cada edad. Y entraba al cuerpo místico de Cristo, lavando sus pecados y recibiendo el Espíritu de Cristo. Y así se efectuaba el nuevo nacimiento en cada persona, en cada edad de la iglesia gentil. Ahora, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a su iglesia y en su iglesia y a todas las iglesias en este día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Vean ustedes dónde vendría el llamado final de Jesucristo, el llamado de la trompeta final, dándonos a conocer todas estas cosas, y con ese mensaje llamando y juntando a todos sus escogidos en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. De esto también habló Jesucristo en San Mateo capítulo 24 verso 31, cuando dijo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Ahora vean cómo esta gran voz de trompeta final, es la trompeta del evangelio del reino, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios arriba en la edad de la piedra angular. El llamado es: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas que han sucedido en las 7 etapas de edades de la iglesia gentil. Ahora vean lo sencillo que es subir donde Cristo está en el día postrero. Es igual de sencillo que cuando Cristo estaba en la primera edad, manifestado de San Pablo, había que subir a la primera edad. Luego en la segunda edad había que subir a la segunda edad, donde estaba Cristo manifestado en Ireneo, el segundo ángel mensajero. Y así, de edad en edad, han tenido que subir los escogidos a la edad del presente en que ellos han estado viviendo, para escuchar la voz de Cristo por medio del mensajero de su edad. Y ahora es en la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, donde el llamado de Jesucristo es efectuado, ese llamado de gran voz de trompeta en el día del Señor. Y así como hubo un territorio donde se efectúa el llamado de Jesucristo en cada edad por medio del mensajero de cada edad, y respondió a ese llamado el grupo de escogidos de cada edad, ahora hay un territorio donde el llamado de Jesucristo de la gran voz de trompeta por medio de su ángel mensajero sería efectuado. Ese territorio es la América Latina y el Caribe. Pues Jesucristo, así como viajó o voló de la primera edad a la segunda edad y de la segunda a la tercera, y voló al territorio donde se cumpliría cada una de esas edades, y voló al mensajero de cada edad y se manifestó por medio del mensajero de cada edad. Ahora, de Norteamérica, donde estaba Jesucristo del Espíritu Santo en su séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, ahora ha volado a la América Latina y al Caribe para manifestarse por medio de su ángel mensajero y llamar y juntar a sus escogidos en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y por eso están siendo llamados los escogidos para la edad de la piedra angular y dispensación del reino, donde en la América Latina y el Caribe. Así es que los que componen la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, en su mayoría, digamos el 90 o 99% de ellos, por no decir el 100%, para que vean que les dejamos oportunidad, lugar para otras personas de otras naciones y de otros continentes. Ahora vean ustedes, la mayoría son latinoamericanos y caribeños. Esos son los que escucharían la gran voz de trompeta, la trompeta final, la voz de Jesucristo por medio de su ángel mensajero en la edad de la piedra angular, llamando y juntando a sus escogidos en la edad de la piedra angular, y así
formando la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo, del templo espiritual de Jesucristo. Todo esto está sucediendo en la América Latina y el Caribe conforme a la promesa divina, porque la América Latina y el Caribe que está en el occidente es la que tiene la promesa de este gran evento del día postrero, del llamado final de Cristo, del llamado de la gran voz de trompeta, llamando y juntando a sus escogidos en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. ¿Y quiénes son los que escuchan este llamado, este mensaje del Evangelio del Reino? Son los latinoamericanos y caribeños en este día postrero. Y por eso la bendición de Jesucristo, así como estuvo en cada territorio donde se cumplió cada edad, ahora ha pasado la bendición de Cristo a los latinoamericanos y caribeños, al territorio de la América Latina y el Caribe, para el llamado final de Cristo y para la construcción del lugar santísimo, del templo espiritual de Cristo, el cual es construido con latinoamericanos y caribeños, que son las piedras vivas con las cuales Cristo está construyendo el lugar santísimo de su templo espiritual. Pues son piedras vivas, seres humanos, los que vienen a ser parte del cuerpo místico de Cristo, del templo espiritual de Jesucristo, y están representados en el templo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón. Y ahora los escogidos del día postrero, así como los escogidos de las 7 edades de la iglesia gentil, están representados en el lugar santo del templo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón. Los escogidos del día postrero en la América Latina y el Caribe están representados en el lugar santísimo. Ahora vean la bendición tan grande que Cristo ha colocado en la América Latina y el Caribe, la cual fue predestinada desde antes de la fundación del mundo para ser manifestada, para ser cumplida en la América Latina y el Caribe. Y por eso es que la América Latina y el Caribe tiene la bendición más grande de parte de Dios para este tiempo final. Y luego esa bendición pasará al pueblo hebreo. Ahora hemos visto este misterio, el misterio del llamado del Señor Jesucristo después de la última frontera. Vean, así como hay una frontera entre una nación y otra nación que colindan, así también hay una frontera espiritual entre una edad que se entrelaza con otra edad. O sea, una edad se entrelaza con la edad que viene y ahí hay una frontera. Es una frontera donde se hace un entrelace. Y ahí es donde se entrelaza también una nación con otra nación. Y también hay fronteras dispensacionales, que es donde una dispensación termina y donde se entrelaza con una nueva dispensación. Ahí es un entrelace, es una frontera entre una dispensación con otra dispensación. Ven ustedes, en los días de Jesús se estaba viviendo en una frontera espiritual, en donde una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, se estaba entrelazando con la dispensación de la ley. Y ahora nosotros estamos viviendo también en una nueva frontera dispensacional, donde una nueva dispensación se está entrelazando con la dispensación de la gracia. ¿Cuál es la dispensación que está haciendo este entrelace en este día postrero? La dispensación del reino. Y para cada dispensación hubo un profeta dispensacional con un mensaje dispensacional para su dispensación. La primera dispensación fue la dispensación de la inocencia y el profeta mensajero fue Adán. La segunda dispensación fue la dispensación de la conciencia y el profeta dispensacional fue Set. La tercera dispensación fue la dispensación del gobierno humano y su profeta dispensacional fue Noé. La cuarta dispensación fue la dispensación de la promesa y su profeta dispensacional fue Abraham.
La quinta dispensación fue la dispensación de la ley y su profeta dispensacional fue Moisés. La sexta dispensacional fue la dispensación de la gracia y su profeta dispensacional fue Jesús. Y la séptima dispensación es la dispensación del reino y su profeta dispensacional es el ángel del Señor Jesucristo. Ahora, vean ustedes cómo de dispensación en dispensación ha aparecido en la tierra un profeta dispensacional. Y solamente Dios tiene 7 profetas dispensacionales. Y ya 6 han venido a la tierra y han tenido su ministerio. Y ahora corresponde a la séptima dispensación y al séptimo profeta dispensacional con el séptimo mensaje dispensacional, que es el mensaje de la dispensación del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, con el cual Él llama y junta a todos sus escogidos en el día postrero y le demuestra todas estas cosas que deben suceder pronto. Es con ese mensaje que los escogidos de Dios son llamados y juntados en este día postrero por medio del ministerio de Jesucristo en el Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero, de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular. Ese es el ángel del Señor Jesucristo que Él envía para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, como está prometido en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, y en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, y Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Ahora hemos visto el misterio del llamado de Jesucristo después de la última frontera. Hemos visto cómo también hubo un cambio de edad. De la séptima edad de la iglesia gentil hubo un cambio, y el cambio ha sido para la edad de la piedra angular, que viene a ser la edad representada en el 8, y el 8 representa infinito o eternidad. Y por eso es que para poder recibir la transformación de nuestro cuerpo, recibiendo la fe, para ser transformados y raptados, tenemos que entrar a una edad eterna, que es la edad de la piedra angular representada en el 8, en donde Jesucristo, en el Espíritu Santo, estaría manifestado en su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y con ese mensaje estaría llamando y juntando a todos sus escogidos en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino. Y así estaría dándonos la fe para ser transformados y raptados en este día postrero en el cual nosotros estamos viviendo. Ahora hemos visto el misterio del llamado de Jesucristo después de la última frontera. Y ya hemos pasado al lado acá de la frontera. Hemos pasado al lado acá. Hemos pasado al lado acá. O sea, de la dispensación de la gracia hemos pasado a la dispensación del reino. Y de la séptima edad de la iglesia gentil hemos pasado a la edad de la piedra angular. Ya nos encontramos al lado acá. Ya nos encontramos en una nueva edad y en una nueva dispensación. Y también nos encontramos en un nuevo día milenial, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. A Dios no se le ha atrasado el calendario, aunque a los seres humanos sí se le ha atrasado. ¿Por qué? Por los cambios que le han hecho al calendario. En la actualidad se encuentra atrasado, pero a Dios no se le ha atrasado el calendario. Pero los que quieran dejarse llevar por el calendario de los seres humanos para las cosas espirituales, recuerden que conforme al calendario humano solamente faltan 3 años para llegar al séptimo milenio, para llegar al siglo XXI y por consiguiente al séptimo milenio. O sea, que aún si cualquier persona quisiera
quedarse con el calendario terrenal como lo tienen los seres humanos, pues miren, solamente faltan 3 años para terminar el sexto milenio y comenzar el séptimo milenio. Perdón, así que podemos ver dónde nos encontramos. Conforme al calendario de los seres humanos, el cual ha tenido muchos cambios, nos encontramos ¿dónde? En el fin del siglo. En el fin del siglo XX, para pronto entrar al siglo XXI. Y Cristo dijo que el Hijo del Hombre enviaría a sus ángeles, ¿cuándo? En el fin del siglo. La evidencia de que la humanidad estaría viviendo en el fin del siglo del cual habló Cristo sería que el ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo, que son los ministerios de los 2 olivos, los ministerios de Moisés y Elías, para llevar a cabo ¿qué? La obra de la cosecha del trigo, y luego la cizaña ser echada en el horno de fuego, la gran tribulación, para ser quemada conforme a como Dios ha prometido para la cizaña. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías capítulo 4 verso 1. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, o sea, la segunda venida de Cristo, porque Él es el sol de justicia, viniendo en el día postrero. Y en sus alas, los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios de los 2 olivos, traerá salvación. O sea, ¿quién nos traerá? La manifestación final para el día postrero, y nos traerá el mensaje del Evangelio del Reino, y nos dará la fe para ser transformados y raptados, para irnos a la cena de las bodas del Cordero en el día postrero. Y mientras la tierra estará pasando por la gran tribulación, por los juicios divinos, los escogidos estarán en la cena de la boda del Cordero, en el cielo, en la casa de nuestro Padre Celestial. Y luego que haya terminado la gran tribulación, regresaremos con Cristo a la tierra para comenzar el glorioso reino milenial de Cristo, en donde estaremos como reyes y sacerdotes reinando con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Hemos visto el misterio del llamado de Jesucristo después de la última frontera. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio del misterio del llamado de Jesucristo después de la última frontera. Que Dios les ayude y les abra el entendimiento siempre a todos ustedes para poder comprender todas estas cosas que deben suceder pronto, las cuales Jesucristo estaría dando a conocer por medio de su ángel mensajero en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, donde Él lleva a cabo el llamado final, el llamado para todos los escogidos de Dios, y así colocarlos, reunirlos en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, y así obtener el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto en este día postrero, en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, nuestro amado Salvador, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto todos seamos transformados y raptados y vayamos a la cena de las bodas del Cordero, en el cielo, en la casa de nuestro Padre Celestial. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dejo con nosotros nuevamente al reverendo Roberto Monsiváis para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión, en esta noche, y así darle gracias a Jesucristo por su llamado final, por el llamado de la gran voz de trompeta en este día postrero, luego de la última frontera. Luego de la última frontera, Cristo, vean ustedes, está haciendo el llamado final en la edad de la piedra angular, en la América Latina y el Caribe. Que Dios les bendiga a todos y pasen todos muy buenas noches y muchas gracias por vuestra amable atención. Con nosotros el reverendo
Roberto Monsiváis. Despierta ya, descendido por